En el siguiente trabajo trataremos de dar respuesta al interrogante de si existe alguna relación entre el campo geomagnético y la ocurrencia de terremotos, un tema muy polémico en la comunidad científica. La idea fundamental se basa en correlacionar la distribución horaria de los eventos sísmicos y la variación temporal del campo geomagnético en diferentes áreas geográficas. Para ello seleccionamos tres zonas en el Caribe, que incluye zonas oceánicas y continentales, al igual que eventos superficiales y profundos. En el mapa pueden observar la ubicación de la zona oriental de Cuba, donde predominan terremotos superficiales, la zona de Puerto Rico y la zona de Colombia, en la que predominan terremotos profundos. También se observa la ubicación de la estación magnética en San Juan, Puerto Rico, y el satélite geoestacionario GOES-13, que mide el campo magnético a 36.000 kilómetros de altura, cuyo cenit en longitud coincide con el área de Cuba Oriental. Podemos observar en las distribuciones horarias de la ocurrencia de terremotos en toda la zona que existe un incremento significativo del número de terremotos durante la noche. Las distribuciones tienen forma de bahía, es decir, decrece gradualmente hasta 1 o 2 horas después del mediodía y luego comienza un incremento gradual hasta medianoche. También se observa que al seleccionar solamente terremotos profundos, como es el caso de Colombia, identificada por la letra C, se mantiene la misma forma de bahía, lo que excluye cualquier dependencia en la profundidad del sismo. En el gráfico magnitud-frecuencia, en la parte inferior, vemos los niveles de detección que tienen las redes locales ubicadas en cada zona. Para excluir la influencia que pudiera tener este aspecto, se realizaron distribuciones horarias con eventos de magnitudes mayores a 2 en la zona de Cuba y mayores a 3 en la zona de Puerto Rico, observándose que mantienen la misma forma de bahía. También se observa que si dividimos la distribución en dos periodos de tiempo excluyentes, como se hizo en la zona de Colombia, se mantiene la misma forma de bahía, lo que excluye cualquier influencia antropogénica. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué está modulando la variación horaria del número de eventos en esta zona? Aquí podemos ver el gráfico de la izquierda, cómo se comporta el promedio del campo magnético en forma de distribución horaria usando 6 años de registro de ambas estaciones magnéticas, a una frecuencia de muestreo de 1 minuto. Se ilustra además la concentración de electrones en la ionosfera en la misma zona geográfica. Podemos observar que el valor máximo de la concentración de electrones en la ionosfera se alcanza a las 4 de la tarde, es decir, 4 horas después del máximo valor del campo magnético. En el gráfico central, que incluye 6 días de muestra, se observa un ejemplo de cómo se registra en ambas estaciones una tormenta solar, ocurrida entre el 7 y el 8 de septiembre de 2017. También se señala con una flecha la anomalía producida en la concentración de electrones en la ionosfera. Si realizamos una vista ampliada de 16 horas, enmarcada entre las líneas azules, pero en esta ocasión los valores del campo magnético se visualizan en forma de gradiente o diferencia entre muestras sucesivas. Se puede determinar la hora exacta que comienza la máxima perturbación, en este caso a las 23 horas del día 7. Pero fíjense que la máxima anomalía en la ionosfera se alcanza 4 horas después, a las 03 horas del día 8. Esto indica que existe un retardo de 4 horas entre el comienzo de la perturbación magnética y la anomalía provocada en la ionosfera. Ahora, para poder correlacionar las perturbaciones magnéticas con la sismicidad, fue necesario primero establecer los valores anómalos del gradiente del campo magnético. En este sentido, en el gráfico izquierdo superior se observa la distribución horaria del gradiente del campo magnético determinado con el promedio de 6 años de datos. A partir de aquí, se establece que valores superiores a 0.5 nanotesla para la estación terrestre San Juan y 1 nanotesla para la estación satelital GOES-13 son considerados anómalos. Luego, la distribución horaria de perturbaciones magnéticas se determina simplemente contando los gradientes anómalos entre muestras sucesivas de 1 minuto y agrupándolos en periodos de 1 hora. Como se observa en el gráfico izquierdo inferior, la distribución horaria de perturbaciones magnéticas mantiene su forma para cada año y el promedio de todos los años identificados en color negro se correlaciona casi un 90% con la distribución horaria de la ocurrencia de terremotos. Aquí la correlación se muestra con una diferencia de 5 horas entre la perturbación magnética y la ocurrencia de terremotos. Antes de explicar el porqué de esta diferencia, hay que detenerse en explicar el sentido físico de esta correlación. Recordemos que cuando se perturba un campo magnético, se genera una corriente eléctrica cuya intensidad depende de la frecuencia y magnitud de esa perturbación, lo que conocemos como la ley de Faraday. Esta corriente eléctrica se transmite hacia el interior de la Tierra por el circuito eléctrico global que existe entre la ionosfera y la superficie de la Tierra, que más adelante vamos a explicar. Por consiguiente, las fallas tectónicas, que son consideradas buenas conductoras de electricidad,
debido al incremento de la porosidad y microfracturas en las rocas, experimentan una corriente eléctrica superior a la que normalmente están expuestas. Esta corriente eléctrica puede generar un efecto piezoeléctrico inverso, ejerciendo una deformación elástica en la roca. Por ejemplo, conocemos que un cristal, como el cristal de cuarzo, se carga eléctricamente si es sometido a grandes presiones, lo que llamamos efecto piezoeléctrico, pero también oscila o se deforma al ser expuesto a una corriente eléctrica, lo que llamamos efecto piezoeléctrico inverso. De aquí se puede sugerir que en dependencia de las propiedades piezoeléctricas de los minerales que componen las rocas, éstas pueden romper si sobrepasan la deformación elástica crítica. En este sentido, no estamos diciendo que para que un terremoto ocurra es necesaria la existencia de perturbaciones magnéticas, sino que estas perturbaciones de alta frecuencia pueden ser consideradas factores catalizadores de un terremoto. El terremoto siempre ocurrirá por las deformaciones inducidas por el movimiento de las placas tectónicas, pero existen eventos catalizadores que pueden adelantarlos en el tiempo. Ahora bien, el retardo de 5 horas entre la perturbación magnética y la ocurrencia de terremoto cobra sentido si consideramos que la carga eléctrica de partículas en la ionosfera alcanza su máximo valor 4 horas después de la perturbación magnética, lo que indica que el potencial eléctrico en el circuito atmosférico global induce el valor máximo de corriente hacia el interior de la Tierra con un retardo de al menos 4 horas debido a la resistencia eléctrica de la atmósfera. Por otra parte, si la electricidad es un factor elemental en esta teoría, entonces debería existir también una correlación entre la respuesta de conductividad del interior de la Tierra y los terremotos. En este sentido se muestra en el gráfico de la derecha la variación diurna de la respuesta conductiva de la Tierra en forma de diferencia con el escalar máximo, considerando un modelo unidimensional del interior de la Tierra. Aquí también se observa la forma de bahía que tiene la distribución horaria de la respuesta conductiva de la Tierra. Esta distribución mantiene su forma en cada año, mostrando consistencia durante el tiempo. Ahora bien, sabemos que en otras regiones del mundo la distribución de la ocurrencia de terremotos no muestra ninguna preferencia horaria. La pregunta es, ¿a qué se debe esto? Para ello tomamos todos los terremotos del mundo mayores a magnitud 4 desde 1980 hasta el 2020 y los dividimos en dos regiones, la zona tropical, identificada por el color rojo, y la zona externa al trópico, de color azul. También se señalan 4 pequeñas zonas identificadas por las letras A, B, C, D, las cuales contienen terremotos de menores magnitudes. Si observamos la distribución horaria del número de terremotos en las 4 zonas identificadas en el mapa anterior, nos damos cuenta que las zonas A y D, ubicadas en el trópico, muestran forma de bahía, mientras que las zonas externas al trópico B y C muestran una distribución plana. También observamos en la figura de la derecha, la cual incluye solo terremotos con magnitudes superiores a 4, que la distribución horaria identificada en rojo de todos los terremotos ubicados en la zona tropical muestran forma de bahía, mientras que los terremotos externos al trópico, identificados en azul, no tienen una forma definida. Por supuesto que el tiempo de origen se ajustó al tiempo local. Aquí se observa también una consistencia en la forma de bahía de las distribuciones al presentar diferentes periodos de tiempo de los terremotos ubicados en la zona tropical. Ahora bien, una posible explicación del por qué los terremotos tropicales forman una distribución horaria en forma de bahía y los externos no, vamos a mostrársela a continuación. En esta ilustración, los mapas superiores muestran el valor promedio del campo magnético durante el 2020 para un gran número de estaciones magnéticas terrestres. A la izquierda se muestra la componente horizontal norte-sur y a la derecha la componente vertical. La componente vertical es positiva si el vector del flujo magnético se orienta hacia la superficie de la Tierra y negativa en caso contrario, pero en el mapa se muestran los valores absolutos. Se puede observar que la componente horizontal es mayor en el ecuador y menor en los polos, mientras que el valor absoluto de la componente vertical es mayor en los polos y menor en el ecuador. Esto indica que el ángulo formado entre el vector del flujo magnético y la superficie de la Tierra es casi paralelo en el ecuador y casi ortogonal en los polos. Este ángulo se muestra en el mapa inferior para cada una de las estaciones magnéticas seleccionadas. Ahora, retomando la correlación que existe entre la respuesta conductiva del interior de la Tierra y la ocurrencia de terremotos, se realizaron distribuciones horarias de este escalar para diferentes estaciones magnéticas, pero en esta ocasión considerando modelos 3D del interior de la Tierra. Se puede observar que la variación horaria de la respuesta conductiva en cada sitio ubicado en zona tropical tiene forma de bahía, mientras que la respuesta conductiva en sitios externos al trópico
no tienen ninguna forma definida, en ocasiones aproximadamente planas. Para entender hacia dónde queremos llegar, hay que describir el fundamento del circuito eléctrico global que se forma entre la ionosfera y la superficie terrestre. La atmósfera se comporta como un conductor eléctrico porque está ionizada por la radiación solar. Las zonas de perturbaciones atmosféricas con gran actividad de tormentas eléctricas actúan como un generador en el circuito, inyectando corriente eléctrica hacia la ionosfera, que luego retorna hacia la superficie de la Tierra en zonas de calma. La atmósfera superior tiene una menor resistencia que la atmósfera inferior. En este sentido, cuando el viento solar perturba el campo geomagnético e inyecta partículas cargadas dentro de la ionosfera, se produce un aumento del potencial eléctrico dentro del circuito atmosférico, que tiene un conductor eléctrico ortogonal a la superficie de la Tierra. Por consiguiente, el potencial eléctrico es mayor si el ángulo que se forma entre el flujo magnético y el conductor eléctrico es de 90 grados, como se puede observar en la definición de la ley de Laplace que se muestra en la figura. Esto indica que la variación horaria del potencial eléctrico en la atmósfera es mucho más significativo en zonas tropicales porque el ángulo que se forma entre el flujo magnético y el conductor eléctrico es más cercano a los 90 grados, lo que podría explicar el efecto observado en la distribución horaria de los terremotos en cada una de las zonas estudiadas. Para concluir, podemos decir que sí existe una relación entre el campo geomagnético y la ocurrencia de terremotos. Se resume lo siguiente: la perturbación de alta frecuencia del campo geomagnético puede ser considerado como un mecanismo catalizador para la ocurrencia de terremotos. La distribución horaria de la ocurrencia de terremotos muestra forma de bahía en zonas tropicales y son independientes de la profundidad y magnitud del sismo. La variación diurna de la respuesta conductiva del interior de la Tierra se relaciona con la distribución horaria de los terremotos. La distribución horaria de los terremotos en zonas tropicales muestra un incremento significativo durante la noche, siendo modelada por la variación diurna del potencial eléctrico del circuito eléctrico atmosférico global. El 37% de los terremotos en Cuba Oriental ocurre entre las 11 p.m. y las 05 a.m., lo que significa un 12% de probabilidad superior al resto de las 3/4 partes del día. Las zonas geográficas que tienen un ángulo en valor absoluto menor a 45 grados entre el vector del flujo magnético y la superficie de la Tierra experimentan una distribución horaria en forma de bahía. El fenómeno piezoeléctrico inverso puede ser una fuerza catalizadora de terremotos. Terminamos con una frase de Nikola Tesla: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Muchas gracias.